con Leida Juliana, también con César. Yo contestó el otro compañero de mi grupo, Nicolás Perdomo, si va a trabajar con nosotros. Ah, ok, perfecto, Carlos. Entonces, el grupo sería con las dos personas que ya me han escrito y esta otra persona que tú acabas de escribir. Muy bien. Aunque digamos las preguntas son sobre proyectos y entonces pues es inevitable saber su identidad. De todas maneras voy a poner el chat anónimo por si tienen otras preguntas o todavía no se comprometen a, a preguntarlo, digamos así oficialmente, para que tengan más libertad. Entonces, es que cambiaron como la presentación de esto. Permítanme un momentico a ver, encuentro dónde está el chat. Listo. Ahí les puse el tweetback por si acaso quieren hacer otra pregunta genérica ahí. Listo. Bueno, sigo escuchándolos o leyéndolos. Por si acaso, Carlos Felipe, me podrías enviar, digamos, como respuesta a los correos que te he enviado, me podrías enviar esa información que me pusiste en el chat, si eres tan amable. Y así ya queda allá en el historial y así también me queda pendiente para asignar bien el grupo. ¿Listo? Gracias. Entonces, dice Juan Camilo, nuestro grupo tiene aún opiniones divididas entre el proyecto de Sign Pendulum con Northern Lights. No sé si será posible que nos compartiera también el material de Northern Lights para poder escoger uno. Pues si quieres, lo puedo poner acá de una vez, los dos, y los discutimos rápidamente para que tengan como argumentos para escoger, ¿les parece? ¿Estás de acuerdo? Listo, ya los tengo acá. Voy a compartirles mi pantalla para que la vean. Entonces aquí están los dos proyectos. Por favor, me confirman si están viendo mi pantalla. Ahí se ve, profe. Listo, gracias. Entonces, mira, vamos a pasar primero por Northern Lights y luego pasamos por el otro para ver qué es lo que se hace. Entonces aquí dice, mira, las de las luces del norte. Eso es como la aurora boreal, ¿cierto? Cuando las partículas cargadas emitidas por el sol, el viento solar, llegan se encuentra con el campo magnético de la Tierra, generan estas luces del norte. Entonces, asumiendo que básicamente esto es simular como la trayectoria de una partícula cargada en esa línea de campo magnético de la Tierra. Precisamente como eso hace, las partículas cargadas empiezan a ser como círculos o espirales, eso implica que están aceleradas porque su velocidad está cambiando, al menos de dirección, y entonces emiten radiación, ¿sí? Asumiendo que el campo magnético es axialmente simétrico a lo largo del eje Z, entonces estamos en una parte muy específica, con una orientación bien específica. La trayectoria de las partículas se determina de esta manera, entonces les dan una referencia. Pero la idea es que les están dando unas derivadas temporales. Esto es un sistema de ecuaciones diferenciales acopladas, donde R cuadrado es la posición de la partícula, si es X al cuadrado menos el cuadrado más Z al cuadrado, es el cuadrado de la posición bueno, de lo que mide el vector de posición de la partícula, y la coma denota la derivada con respecto al parámetro S. En coordenadas polares, ustedes pueden reemplazar este X y este Y, y el sistema se reescribe de esta forma. Entonces tienen segunda derivada acá respecto a ese parámetro, segunda derivada y primera derivada, donde ahora pues R cuadrado se escribe de esta forma. Y el parámetro gamma es una constante de integración cuando la ecuación de phi doble punto, o bueno, segunda derivada, se integra una vez. Es un parámetro que queda cuando ustedes hacen la integración de esto. Entonces, resuelva las 766 y 767 en el intervalo de 0 menor o igual que ese a 0.3 por el método explícito de Stormer. Entonces aquí les sugieren a ustedes que resuelvan ese sistema así. Aquí hay una diferencia. Nosotros, estos métodos de Stormer, miren que este que tienen ustedes acá, este es Verlet. A ese se le llama, ese es Verlet Stormer, ¿sí? Entonces aquí dice, el Y siguiente es igual, entonces paso esto a sumar a dos veces el Y actual, perdón, menos el Y anterior, más h cuadrado, la función de derivadas. Esta fn es la función de derivadas. Miren, es la función aquí como la están escribiendo. Es la función que nos retorna las segundas derivadas. ¿Listo? O también pueden utilizar este de aquí abajo. O también pueden utilizar este de aquí abajo.
En realidad, si ustedes resuelven solamente, así sea solamente con Berlet, resuelven el sistema, ya es suficiente. ¿Listo? Eso ya es suficiente para resolver este problema. Entonces, al final lo que les dicen es, determine phi integrando la ecuación 768, o sea, tienen que ustedes hacer esta integración, bueno, eso lo pueden sacar. Les dan las condiciones iniciales para que evolucionen, obviamente, vamos a resolver un sistema de ecuaciones diferenciales, entonces tenemos que iniciar en algún punto, les dan absolutamente todo. Entonces, básicamente, lo único, digamos que esto se resume a, tenemos un sistema dinámico, se puede resolver directamente, pero haciendo una transformación se genera otro sistema dinámico que también igual son derivadas, y ese lo vamos a resolver utilizando Stormer. ¿Listo? Este Stormer Berlet, ¿para qué sirve? Sirve para resolver estas dos ecuaciones, porque son de segundo orden. ¿Listo? Recuerden que en Berlet uno lo que tiene son las aceleraciones, digamos. Entonces sirve para resolver estas dos. Y este de aquí abajo, pues sí se resuelve normalmente utilizando, digamos, Euler, porque es una cuestión de primer orden. Esto no tiene misterio. Es una cuestión de primer orden. Y ya. Entonces eso es todo realmente. Aplicar Berlet, que es este de aquí arriba, para resolver este sistema con estas condiciones iniciales y ver, pues, qué les está dando. Como aquí les dan a ustedes unas referencias, ustedes pueden ir a comparar si las ecuaciones, los resultados que están obteniendo están bien o no. Pero eso es todo. ¿Listo? Lo que hay que hacer acá. Si además incluyen esto, pues obviamente mucho mejor, pero obviamente miren que aquí, ¿se acuerdan que cuando teníamos Berlet teníamos que tener un JOLD para guardar, o un XOLD o lo que sea, para guardar las posiciones super anteriores? Acá tenemos que tener ese OLD y ese OLD, mejor dicho, porque tiene también algo relacionado con las fuerzas antes, las fuerzas mucho antes, hay que guardar fuerzas viejas. Entonces, esto es una buena forma también de tener un desafío de programación de cómo hago para no solo guardar la vieja posición, sino la vieja fuerza y la super vieja fuerza, y cómo inicializo esto también. ¿Listo? Pero es suficiente para este proyecto. Si logran resolverlo así, realmente ya está bien. Entonces, esto es lo de las Northern Lights. Y ahora vamos a mirar el otro, el péndulo, el sine pendulum. Entonces, resulta que cuando uno no linealiza en un péndulo, el ángulo no es pequeño, pues realmente el término que uno tiene es que la fuerza es como proporcional al menos seno del ángulo. Eso es lo que uno tiene realmente. Entonces ellos dicen, como la fuerza no depende de la velocidad del sistema en términos del momentum, se puede escribir utilizando un estilo, digamos, trapezoidal. Es otra forma de integrar. Recuerden que el trapezoide también es una forma que nosotros utilizamos para hacer una integración numérica. Entonces yo puedo formular una especie de trapezoide, pero miren que ese trapezoide es leapfrog. Observen que aquí lo que se tiene es la posición nueva, es igual a la posición actual, más h veces la velocidad, que es u, en t más h medios. Y luego u en t más h medios es igual a u en t menos h. Esto es leapfrog, esto que está acá. Como aquí se puede ver que viene como de una formulación de tipo trapezoide. Entonces, básicamente resolver el sistema con el trapecio. Eso es lo que se pide, resolver la ecuación diferencial del péndulo utilizando el trapecio. Aquí también dice que con Runge 4, eso es para comparar. Ustedes pueden comparar, pueden utilizar, implementar ustedes mismos Runge 4 o pueden utilizar ODEINT con Runge 4, cualquiera de los dos. La idea es que ustedes calculen la energía, ¿listo? Calculen la energía y pues grafiquen esa energía para ver si se le está conservando o no. Entonces, miren que aquí vienen varias preguntas. Entonces, miremos a ver lo que les pide. Lo fundamental de esto es resolver el sistema, otra vez un sistema dinámico, resolverlo, en este caso utilizando leapfrog y también utilizando Runge 4. ¿Listo? Eso es lo primero. Calcular la energía y verificar si permanece constante. Cuando usan leapfrog, cuando usan Runge 4. ¿Está bien? Esas son las dos primeras cosas que hay que hacer. Luego les dicen a ustedes que la solución analítica se puede expresar en términos de la función elíptica de Jacobi. Eso ustedes pueden buscar la solución analítica. Y esas están, aquí les sugieren que pueden utilizar la GSL, pero en C++ también, en el estándar C++11 también tenemos unas funciones especiales y creo que ahí están esas funciones especiales metidas. Eso es simplemente para que ustedes comparen si lo que ustedes están obteniendo está bien, porque el problema es que a veces uno llega y soluciona cosas y no tiene la solución analítica, entonces no tiene ni idea si le está dando bien o no. Esa es la idea. ¿Listo? Esa es como la idea fundamental. Y luego lo que les dicen a ustedes es, bueno, esto ya es extra. Si ustedes lo quieren hacer, súper, porque es que una vez uno tiene la implementada arriba la solución, pues ya puede hacer un montón de cosas. Entonces ya la otra parte es,
estudiar la curva de resonancia ya de un péndulo más real, miren que tiene amortiguamiento, este es amortiguamiento, tiene forzamiento, pero sigue siendo un péndulo con el seno, no linealizado. Entonces, ¿cómo será la curva de resonancia? ¿Será que es igual a la que uno ve cuando está linealizado? ¿Y cómo hace uno esa curva de resonancia? Entonces uno lo que va haciendo es ir variando esta frecuencia de forzamiento. Entonces uno llega y pone una frecuencia de forzamiento, resuelve el sistema y creo que lo que uno grafica es la amplitud en función de omega. Entonces uno resuelve el sistema durante mucho tiempo hasta que eso llega, se pasa el transiente y llega como a una solución oscilatoria y ahí mira la amplitud. Entonces tienes amplitud para esa frecuencia. Cambia la frecuencia, vuelve a resolver todo el sistema, le da otra amplitud. Cambia la frecuencia y entonces normalmente uno obtiene esas curvas de resonancia que son así con un pico lo más de bonitas y no sé qué, pero la pregunta es, ¿será que este término que no está linealizado cambia esa forma? Entonces, esa es la idea, ¿sí? Esa es la idea como de tratar de ver eso. ¿Listo? Esto es extra, esto es solamente si lo desean hacer. Ya es sencillo si tienen lo de arriba, el problema siempre es el tiempo. Esos son los dos métodos, entonces espero haber dejado como... ¿Queda más claro qué es cada cosa? Entonces Juan Camilo dice, sí, listo, perfecto. Y Juan Camilo Cabrera dice, profe, no, en el de dinámica galáctica basta con resolver el problema con Rugecuta o hay que resolver también con los métodos que nombra el archivo antes de las referencias. Voy a consultar con los demás compañeros, dijo Juan Camilo Sánchez. Listo, ahí queda el video de todas maneras para que lo consulten. Juan Camilo Cabrera, vamos a mirar entonces ese material. Es Galactic Dynamics, creo. Normalmente en estos a veces les ponen como métodos nuevos como para que ustedes aprendan y esa es la idea de un proyecto, aprender también cosas nuevas. Entonces vamos a mirar, voy a volver a compartir la pantalla específicamente con el proyecto. ¿Me confirman por favor que lo están viendo? Sí, sí, profe. Gracias. Entonces esto es Galactic Dynamics. Las galaxias son conjuntos aglomerados de muchísimas partículas que se mantienen por atracción gravitacional. Una forma de estudiar esta dinámica galáctica es calcular la órbita de una estrella particular en el potencial generado por el resto de las n-1 estrellas. Entonces asuman que este es el potencial, a igual a log de esta cosa, que depende de la posición y depende de unas constantes. And the rotation of the galactic axis listo, y entonces esto rota. La forma no cambia, la forma funcional no cambia, aunque el término pues del potencial esté como rotando. Pero por la forma en la que está escrito, pues no cambia esta manera funcional de describirlo. Entonces ahí ustedes seguramente no saben qué es un lagrangiano, pero un lagrangiano es algo que ustedes van a ver cuando vean mecánica analítica. Es básicamente tener la energía cinética menos el potencial, y esa es otra forma de formular la mecánica, y esta otra forma de formularlo es supremamente poderosa, simplifica un montón de cosas, y lleva también a la parte de los hamiltonianos, que es otra forma de formular mecánica y ya tiene conexiones con la mecánica cuántica. Bueno. Entonces, cuando las coordenadas Q1 es igual a X, entonces lo que se está diciendo es, este es un lagrangiano, ahora vamos a hacer un reemplazo, vamos a decir Q1 es X, Q2 es Y, Q3 es Z. Entonces se definen unas cosas que se llaman los momentos conjugados, eso se define de esta forma. Tiene que ver con los momentos que nosotros conocemos lineales, pero son más generalizados que eso. Entonces, por ejemplo, P1 es derivar L con respecto a Q1, punto. Y entonces sale esto. Se deriva esta vaina respecto a no sé qué. Entonces se hace P2, se hace P3, y entonces se obtiene el hamiltoniano. El hamiltoniano se escribe de esta forma. Se puede escribir de varias maneras. A veces lo escriben como T más B, pero también se puede escribir de esta otra manera. Está relacionado con el lagrangiano. Básicamente se obtiene el hamiltoniano. Otra cosa, otra forma de escribir el problema. Ustedes cuando vean mecánica analítica van a entender mucho mejor eso. Ahorita no importa. Y cuando vean mecánica cuántica van a darse cuenta que términos del hamiltoniano cuánticos que uno puede definir la evolución de los sistemas y también en estos sistemas clásicos se puede hacer lo mismo. Entonces dice, de este hamiltoniano deriva las ecuaciones de movimiento Q y punto igual a la derivada de h respecto a pi
y pi punto igual a menos derivada de h respecto a qi. Entonces, básicamente lo que tienen que hacer es eso. Digamos, ustedes, su problema en este momento es estar en el espacio QP. Eso es lo que ustedes van a resolver. ¿Cómo es Q en función del tiempo? ¿Cómo es P en función del tiempo? Ya olvídense de X, Y, Z, después se devuelven, pero en este momento eso es lo que tienen. ¿Cómo saben cómo varía Q en función del tiempo? Hacen esta derivada parcial, ¿sí? Entonces, ¿cómo sacaríamos, por ejemplo, Q1 punto? Será derivar esta cosa respecto a PI. Entonces, básicamente sería PI, ya, más, omega es una constante, ¿no? Omega por, a ver, entonces, a ver, vamos a hacerlo otra vez. Q1 punto sería la derivada parcial de H respecto a P1. Entonces, la derivada parcial de H respecto a P1 sería P1, de aquí, sí, P1 más omega por Q2 y ya. Eso es lo que nos daría. Entonces, ahí ya tenemos la forma de evolucionar de Q1. Eso será Q1 punto, luego Q2 punto, luego Q3 punto, luego P1 punto, P2 punto y P3 punto. Entonces, sacan esas cosas. Ahora bien, eso les está generando a ustedes un sistema de primer orden para las variables Q y P. Q1, Q2, Q3, P1, P2, P3. Entonces tienen 6 ecuaciones diferenciales de primer orden. O sea, su sistema es de 6 ecuaciones diferenciales de primer orden. Pero recuerden que todo lo que hemos hecho nosotros es formular las cosas en términos de sistemas. Entonces digamos que eso no tiene ningún problema. Simplemente cambiamos el n a 6. Les dicen que resuelvan ese sistema utilizando estas ecuaciones, estas condiciones iniciales, ¿listo? Mientras que P2, miren que solo les dieron 5 y falta P2. Entonces tienen que mirar de dónde sacan P2. P2 básicamente lo que sucede es lo siguiente. Como este es un sistema que va a conservar la energía, el Hamiltoniano es la energía, entonces yo la puedo igualar a una constante. Eso quiere decir que yo no tengo 6 cosas independientes, sino 5, porque tengo una constante ahí metida. Entonces por eso les dicen, despéjelo cuando h vale 2. Entonces ustedes ponen todo el tiempo t igual 0, lo igualan eso a 2 y ahí pueden despejar P2 en 0 en términos de todas las otras condiciones iniciales. Eso es lo que tiene. Entonces después les dan los parámetros, no sé qué, no sé qué. Entonces les dicen, calcule la solución de ese sistema utilizando el método de Runge-Kutta 4. Lo pueden implementar ustedes o lo pueden, o pueden utilizar ODEINT, cualquiera de las dos. Ahí no hay ningún problema. ODEINT con un adaptativo, por ejemplo. Entonces les dicen que lo hagan con h igual a 0,1, entonces no lo hagan adaptativo, lo hacen con h fijo. Y con h igual a esto, les dicen que calcule las órbitas y después que calcule las sesiones de Poincaré. O sea, básicamente resuelva y después haga algunos análisis. Entonces lo que ustedes deben obtener son cosas parecidas a esto. ¿Listo? Entonces aquí les dice a ustedes, digamos en la parte de arriba, si ustedes grafican en un espacio paramétrico Q1, Q2 y Q3, ahí en un plot con ese plot, les tiene que dar una cosa así. Esta es como más o menos la dinámica de esa estrella. ¿Listo? Esa es como la dinámica de esa estrella paramétrica, no está el tiempo, está Q1 en función de Q2 en función de Q3. Eso será lo que uno vería si uno se quedara viendo a la estrella, porque esas son como las coordenadas espaciales. Y luego aquí abajo, lo que se hace, por ejemplo, miren, es cómo es Q1 en función de Q3, y esto solamente se grafica para h igual a 0,1 cuando Q1 es mayor que 0, cuando Q2 vale 0 y cuando Q2 punto es mayor que 0. O sea, miren que esto es lo que se llama la sección de Poincaré. La pronunciación es francesa, no es Poincaré. Bueno, en todo caso, la idea es que ustedes solamente deben escoger los puntos que cumplen esto. ¿Listo? Es como más o menos atravesar un plano por acá con ciertas condiciones y deben obtener ese tipo de zonas. Juan Cade fue el que primero se inventó, digamos, fue de los que se inventó todo este método de análisis para ecuaciones no lineales y se inventó esto de las secciones de Poincaré para poder entender cómo era la dinámica de esos sistemas que aunque son realmente caóticos, pues tienen también siguen siendo deterministas y tienen otro tipo de propiedades a función del tiempo. Entonces, tu pregunta final era que si había que hacerlo con los métodos que dicen aquí, por ejemplo, esto. Entonces, la respuesta es no. No lo hagan con esto, no es necesario, a menos que quieran probar un método de sexto orden que ya estén o de int. Entonces simplemente cambian algo, le dicen a int, quiero que ahora lo resuelva con este otro método diferente y lo podrían comparar, pero no tienen que hacerlo directamente con estos que tienen acá. ¿Listo? Entonces así respondo tu pregunta, pero pues aproveché para hablar un poco más del problema. ¿Resolví tu duda? ¿Sí?
Una cosa importante es siempre hacer esto, eso sí, sin importar si H es 0,1, 0,25, no sé qué, siempre hay que graficar, en este caso el hamiltoniano, que es la energía en función del tiempo, siempre. ¿Listo? Siempre hay que hacer eso, ustedes siempre deben graficar el hamiltoniano o la energía en función del tiempo en estos sistemas para ver si se está comportando como uno espera o no, que es lo que también están pidiendo acá. Eso es muy importante. Entonces, como ustedes pueden ver, realmente todos estos problemas que ustedes han preguntado son soluciones de sistemas dinámicos. Es para que ustedes vean cómo uno hace para transformar un sistema, digamos, un modelo teórico de ecuaciones diferenciales, cómo lo hace para transformarlo a algo que yo lo puedo resolver numéricamente, porque tal vez no tengo la solución analítica. ¿Alguna otra duda? Profe, yo tengo una duda. Adelante. Em, yo estoy con Juliana trabajando el tema de superconductividad con el profe Jairo Roa. Y es que queríamos hacer una aclaración específica respecto al proyecto. Y es que nosotros obtenemos, o sea, tenemos los datos experimentales, pero dentro del tratamiento de datos nos toca hacer una derivada. Sí, entonces lo ideal, o bueno, lo que hace el programa, el profe Jairo, que lo hizo en Visual Basic hace como en los años 90, no sé, lo que hace es aproximar los datos con un polinomio y luego le calcula la derivada a los datos experimentales. Entonces ese ha sido el reto, porque nosotros hacemos esa derivada con Origin y no nos da tan bonito como las curvas que le da al profe Jairo. La cuestión de ese programa es que no podemos como acceder al código y el profe lo trabaja en el computador viejito que tenía por allá de los 90. Entonces siempre que hay que sacar datos, los tiene que pasar por ese computador y bueno, en fin, lo que queremos es como reproducir eso, pero no hemos podido sacar esa derivada de los datos. Entonces el proyecto realmente sería aproximar los datos con un polinomio. Lo que pasa es que yo no sé hasta qué punto cuántos datos tenga que coger grupitos de a 10 datos o de a 5 datos, no sé cómo sería ahí. Y a eso sacarle la derivada y bueno, de ahí para adelante los cálculos ya son más fáciles. Entonces ese es el reto con el programa. No sé si lo podamos hacer con las herramientas que ya tenemos. Eso ya me queda, si tengo prendido el micrófono, sí. Eso ya me queda un poco más claro, es un poquito diferente, pero es muy parecido, pues es básicamente lo que me ha hecho Juliana hace un rato. Digamos que entonces lo importante en este momento para ustedes no es tanto como la gráfica como tal, sino ese análisis. Eso es como lo que ustedes necesitan poder modernizar, digámoslo así. Eso también, eso puede servir también. Una pregunta, ¿esos datos que bota el aparato experimental son en columna de texto normal o es algo especial? No, es en columna de texto. O sea, nos Listo. da en un lado la resistencia y en el otro lado la temperatura en un CSV. Perfecto. Entonces digamos que lo ideal sería, yo le había propuesto a Juliana que se leían los datos, se hacía como un análisis que ya me queda claro cuál es el análisis que ustedes quieren sacar. Y luego se podrá utilizar una librería que se llama Matplotlib para dibujar desde C++. Pero yo realmente, digamos, C++ es muy eficiente para hacer simulaciones y cosas así, pero pues para dibujar uno puede también utilizar Python y yo no quiero que piensen que hay que volverse como todo extremista en que todo tiene que ser C++ o todo tiene que ser Python y eso no lleva a ningún lado, o sea, uno tiene que tener las dos herramientas. Entonces, digamos que puede ser opcional eso de graficar con Matplotlib, pero me cuesta decirlo. Pero digamos que en este momento lo más importante sería centrarse en la parte de interpolación de datos. Entonces creo que puede ser útil, que puede ser útil hacerlo y creo que se puede aceptar como un proyecto final. Y entonces les toca a ustedes en este momento es que me mandaran un correo diciendo específicamente eso, respondiendo como a la propuesta de los proyectos, pero entonces responden diciendo que quieren proponer tal cosa para que quede ahí como la trazabilidad. Y es importante de pronto que ustedes miren de una vez cuáles tipos de posibles interpolaciones usarían. De pronto el profe ya no se acuerda porque lo hizo hace mucho tiempo. Podríamos mirar algún material, yo les puedo mandar algún material, pero pues eso está en todos los libros de métodos numéricos, eso digamos que es estándar en los métodos numéricos.
Hay librerías también que lo hacen, entonces si quieren, hagamos lo siguiente. Mándenme por favor la propuesta ya así escrita con eso. Específicamente queremos tomar unos datos experimentales que nos arroja un aparato, queremos calcularles a esos datos una derivada numérica, pero que, pues como esos datos tienen muchos ruidos, si yo la calculo con la derivada central, pues eso no me va a dar muy bien, entonces queremos utilizar unos métodos primeros de interpolación para poder calcular esa derivada y al final poder dibujar las figuras. Sería chévere, por ejemplo, comparar, si yo hiciera la derivada central normal, ¿cómo me darían esas curvas a cómo lo hago con los métodos de interpolación? Y en los métodos de interpolación también eso depende como del orden del polinomio que yo arrojo. Entonces también sería útil como ver cuál es ese orden óptimo en donde ustedes podrían decir, si yo cojo un polinomio de orden 3, de orden 4, de orden uno, lo que sea, es suficiente para calcular bien las curvas. Entonces esa será como la idea, digamos, del proyecto en exploración y creo que también les servirá a ustedes y a Muchísimo. profesor, y a profesor Jairo, ¿cierto? Porque calibrarían, o sea, no solamente es como a ciegas hacer una interpolación y ya, sino de pronto decir, pero hacemos la interpolación y decidimos que el polinomio de tal grado, digamos, al menos visualmente podemos ver que nos da relativamente bien. Las derivadas tienen siempre ese problema. Las derivadas tienen el problema de que son muy sensibles a cambios locales, entonces genera mucho ruido. Una integral, en cambio, suaviza, en cambio, una derivada no. Esa es otra técnica que se utiliza muchas veces. A veces se hace la integral de la función y luego sí se devuelve uno a calcular la derivada, porque la integral suaviza. Eso también se podría considerar, pero por ahora, digamos, yo creo que ustedes necesitan hacer como una paridad de características con lo que el profe tiene, también para que él vea que se está obteniendo lo mismo y confíe, porque uno primero tiene que reproducir lo que ya está. Entonces hagamos eso, mándenme por favor el correo, siendo específicas, entonces, ¿qué es lo que acabamos de hablar de forma específica ahí? Ya les digo que lo de Matplotlib sería útil para que practicaran eso, instalar un programa, llamar una librería desde C++ que grafique, pero no es obligatorio, es opcional. Y, y es importante que empiecen desde ya como a mirar en los libros de métodos numéricos la parte de interpolación precisamente. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Súper chévere que podamos hacer eso. No, nos va a servir harto. Muchas gracias, profe. Perfecto, súper bien. No, y bien, o sea, como le decía Leida, Juliana, perdón, uno siempre hay propuestas de proyectos, pero siempre hay que acotarlas y volverlas muy específicas. ¿Listo? Entonces, muy bien, adelante. Mándenme, por favor, la respuesta con la propuesta y con el nombre de los integrantes del grupo. Listo, gracias, profe. Listo, ustedes. Juan Camilo Cabrera dice, otra duda, ¿los resultados y el código que se presentan en un informe o se sube el código con las gráficas a un repositorio como se ha hecho en los parciales? Básicamente vamos a hacer eso. También quiero que quede de una vez, digamos que normalmente se pedía el código, un reporte, como un informe de laboratorio, digamos, un reporte o un artículo más bien de lo que hicieron, obtuvieron, y la sustentación en video. El código es importante para yo revisar que realmente las cosas compilan, generan datos y toda esa cosa. La sustentación en video es fundamental para yo ver que ustedes dominan lo que hicieron, que no, que realmente lo hicieron y que realmente aprendieron y que realmente saben qué fue lo que pasó de ahí. Además, es muy importante que ustedes sepan comunicar a sus compañeros lo que hicieron. Esa es otra habilidad importante del proyecto. Y es justo también, es chévere. La gente seguramente quiere saber cómo hicieron los de la Galactic Dynamics, cómo hicieron ustedes para la superconductividad y el análisis. Todo ese tipo de cosas son aprendizajes para todos nosotros, entonces por eso es importante y eso hace parte de la nota. Y el reporte era como para que ustedes supieran condensar y toda la cosa. Pero este semestre no les voy a pedir reporte escrito. Solamente el código y las figuras dentro del repositorio y la sustentación en video. Esa sustentación en video es el último día de clases o el último día que se decida, digamos, en la entrega. Normalmente se hacía ahí en el salón de clase, pero ahorita pues es obviamente remoto, pero no, pero miren, ustedes saben que cuando uno va a exponer siempre algo le pasa ese día. Entonces lo que siempre se sugiere es que graben un video y el video se reproduce el día de la clase para que todos lo vean y se hacen preguntas. Es así, pues obviamente en tiempo real para las personas que están ahí exponiendo. Esa es la sugerencia. Obviamente también pueden decir, no, no queremos grabar video, queremos hacerlo en tiempo real, pero sí, pues si tienen un problema de conexión, pues eso les va a afectar inmediatamente la nota, porque escogieron esa modalidad que tenía ese riesgo. Entonces, para que quede claro, no se va a pedir reporte escrito como artículo, no solamente se va a pedir el código y las figuras dentro del repositorio y la sustentación en video. ¿Listo, Juan Camilo y todos?
Listos. También es importante, por favor, que tengan en cuenta que la nota que ustedes saquen en el proyecto va a depender de la nota que les pongan sus compañeros respecto a su trabajo en el proyecto. O sea, yo al final, cuando todos entreguen sus proyectos y yo saque la nota del proyecto como tal, les voy a preguntar a todos, califique por favor el trabajo de sus compañeros en el proyecto. Entonces les mando una encuesta donde está cada grupo y entonces, digamos, Eliana va a calificar a Juliana y a todos los demás integrantes del grupo en una escala. Va a decir, sí, ella trabajó, saca 5 en el trabajo en grupo, él trabajó, todos sacaron 5, o van a decir, no, esta persona nunca se comunicó, entonces saca 0 en el trabajo en grupo, o saca 1, si esa es la mínima nota, lo que sea. Ahí yo les pongo en el formulario. Y entonces al final la nota que se les asigna en el proyecto final va a estar pesada con esa nota de sus compañeros y su propia nota. También ustedes se van a autoevaluar. Entonces, digamos, si alguien saca, si el proyecto sacaron 5 y alguien también fue calificado como 5 entre sus compañeros, pues la nota va a ser, el peso de 5 sobre 5 es 1 por 5 que fue la nota del proyecto, entonces sacó 5. Pero si alguien no trabajó en el proyecto, aunque el proyecto haya sacado 5 en total, pero alguien no trabajó en el proyecto y su nota fue 1 respecto a sus compañeros. Y entonces el equivalente que va a sacar va a ser 1/5, que es 0,2 por 5, o sea, va a sacar 1. Entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta para su trabajo en grupo. Van a ser evaluados por sus propios compañeros. Ni siquiera yo me voy a poner a evaluar eso, ni me voy a poner a mirar cómics, ni nada. Sus propios compañeros los van a evaluar. Si tienen problemas de conexión, si no pueden asistir a todas las reuniones, hablen con sus compañeros, porque de nuevo, esto es una habilidad muy importante que ustedes deben tener. El trabajo en grupo no es, nos repartimos así y nos vemos ese día. El trabajo en grupo es coordinarse, hay que repartir tareas, pero hay que estar haciendo coordinaciones y hay que entender las situaciones de los demás y aprender a expresar nuestras situaciones. Si hacen una cita un día que alguno de ustedes en su grupo no puede asistir, ustedes les informan, les dicen, venga, yo no puedo asistir, por favor, graben, yo podría ayudar con esta parte, yo ya voy adelantando esto, ¿listo? Y entonces así se entiende que no pudo, pero que está interesado y que está ayudando. Normalmente las notas bajas en esos grupos se dan es porque la gente no se aparece nunca y llegas como los últimos días, como vengan, ¿qué hago? Si quieren yo me ofrezco a hacer el video, yo lo edito, vainas así, pero no hicieron nada del proyecto. Entonces, yo también les recomiendo no remolcar a las personas. No es justo que ustedes estén trasnochando y sacrificándose por otras personas que tal vez pudieran haberlo hecho. En general, porque yo asumo que todos ustedes tienen más o menos las mismas dificultades, pero obviamente hay gente que tiene más dificultades. Por eso les digo, es importante que hablen con sus compañeros y lleguen a unos equilibrios, porque puede haber alguna persona que le toca trabajar, que tiene hijos o lo que sea, y pues realmente no puede reunirse. Entonces, también hay que ser comprensivos con eso, pero desde que la persona se manifieste. Entonces tengan en cuenta esa nota, ¿listo? Ese apunte importante porque esa es la mejor manera que yo he encontrado de evaluar el trabajo en grupo, que ustedes mismos lo evalúen. Queda- Listos. ¿Tienen alguna otra duda? ¿Quieren preguntar alguna otra cosa? Por si acaso les vuelvo a copiar el feedback. Si quieren preguntar algo ahí. Profe, si tenemos dudas, digamos, ya desarrollando el proyecto, ¿qué días son los mismos días de horario de atención normalmente? Sí, o sea, podemos utilizar las clases para resolver dudas, podemos utilizar los jueves, creo que fue que yo les puse horario de atención en la tarde, pero yo sinceramente también les recomiendo algo, o sea, escriban las dudas a cualquier hora, en cualquier momento, yo procuro responderles lo más rápidamente y si considero necesario incluso les hago un video explicándoles lo que pienso, ¿sí? Entonces, digamos, Carlos, me escribes porque ustedes son un grupo darks, entonces trabajan en la noche, y no sé qué. Entonces me terminan escribiendo a la 1 de la mañana. Yo no tengo alarmas que me estén pitando cada vez que alguien me escribe o algo así. Entonces no pasa nada, o sea, escriban cuando quieran y yo mañana reviso y entonces digo, me escribieron una pregunta, revisemos rápidamente, ¿la puedo responder ya? Si la puedo responder inmediatamente, de una lo hago. Si no, entonces saco un momento para poder eh, hacerles algo más detallado, con más cuidadoso. Y si no, si ustedes dicen, no, es que definitivamente tenemos es que mostrarle porque esto no lo puedo como plasmar por alguna razón, entonces pues me piden y podemos sacar huecos cualquier día. No se preocupen, o sea, no tiene que ser siempre eso, podemos sacar.
20 minutos en algún momento, de pronto me podrían decir cuáles serían sus posibilidades y podemos escoger. Entonces, tranquilo, o sea, lo importante es que pregunten y que no se queden con las dudas. Una cosa buena de uno escribir un mensaje es que lo hace pensar y estructurar lo que uno va a preguntar. Si escriben un correo, lo único que les pido, por favor, no importa la hora ni nada de eso, lo único que yo les pido es que traten de darme el contexto. Uno normalmente como profe es que no nos funciona, nos bota un segmentation folly, no sé ni de qué están hablando, no sé cómo lo están corriendo, no sé nada, ¿sí? Entonces quedo completamente perdido. Entonces es importante de pronto poner como los pantallazos o alguna cosa que me ayude a mí. Piensen como si ustedes le fueran a mandar eso a su mamá, para que le van a preguntar a su mamá algo, ¿sí? Y no la tienen ahí al lado, entonces le van a mandar un mensaje. ¿Qué le tienen que poner a ella para que entienda o a su papá? ¿Sí? Alguien que mejor dicho no estudia la carrera, digamos no es tanto como que no se sepa nada, pero sí es importante como tratar de poner el contexto para que uno pueda entenderlo todo. Eso es lo único que les digo, pero fresco. Cualquier momento y si necesitan una reunión, pueden preguntarla y lo hacemos. Eso no pasa nada. Yo he sacado algunas reuniones con algunos estudiantes extras de 20 minuticos, 30 minuticos en algún momento que yo les digo y ya, y se sale de eso. Entonces no se preocupen tanto por el formalismo. Lo importante es preguntar. Listo, con gusto. Bueno, creo que ya como que no hay más preguntas. ¿Alguien más quiere preguntar algo sobre los proyectos o algo así? Pues para parar el video. Listo, parece que no. Entonces voy a parar la grabación.